¿Qué es una sobretensión? Estamos hablando de fenómenos que crean picos de tensión en la línea eléctrica y que pueden tener orígenes muy diversos. El más conocido y también el más peligroso sin duda es el impacto de un rayo sobre un edificio o una línea eléctrica, aunque esto es menos frecuente de lo que podemos llegar a imaginar. Luego están esas sobretensiones mucho menos devastadoras y mucho más frecuentes que son las llamadas sobretensiones de conmutación. Estas sobretensiones se deben a la conexión o desconexión de la carga, sobre todo cuando ésta es altamente reactiva. Estas conmutaciones pueden generar perturbaciones en el suministro que pueden llegar a dañar el aislamiento del equipo o quemar sus componentes electrónicos. El objetivo de un SPD es evitar que esto suceda. Más adelante veremos cómo. Las sobretensiones que estamos considerando son muy rápidas, del orden de nanosegundos. Son las representadas en la mitad derecha de este gráfico. En el extremo derecho tenemos al más rápido y al de mayor magnitud, el impacto directo de un rayo. Luego tenemos la sobretensión inducida. Esta es debida al impacto indirecto de un rayo que cae a cientos de kilómetros de distancia, pero que puede propagarse por la línea y alcanzar los equipos de nuestro sistema. Y por último tenemos las sobretensiones de conmutación, que son las que hemos explicado en la diapositiva anterior. En este punto y con esta información ya podemos responder a una cuestión que a veces nos hacen nuestros clientes. Y es la siguiente. La tensión de mi instalación, debido a una perturbación, pasa de 400 a 440, 450, 500 voltios. ¿Puede un SPD evitar que esto ocurra? La respuesta es no. No, porque en este caso estamos hablando de un evento lento a frecuencia de red debido tal vez a la pérdida del neutro o algún otro problema en la red de distribución. Ante este tipo de eventos, el SPD no reacciona puesto que no es un estabilizador de tensión, tan solo reacciona frente a eventos impulsivos. Como hemos dicho, el SPD tiene la tarea de absorber la sobretensión y proteger el aislamiento del equipo. Para ello, debe estar conectado en paralelo entre los conductores activos y la puesta a tierra. En esta imagen, la toma a tierra está representada por la línea de color amarillo y verde. A la izquierda podemos ver el SPD en estado de reposo, es decir, en estado normal, donde en realidad es un circuito abierto que deja que la tensión pase de la fuente a la carga. Ante una sobretensión impulsiva, como vemos en la derecha, el SPD se convierte en un cortocircuito que drena la descarga a tierra, atenuando así el impulso que le llega a la carga. Pero, ¿de qué magnitud es esta atenuación? Pues dependerá del parámetro llamado UP. Esta es la tensión residual que el SPD puede transferir a la carga. Este valor, por supuesto, debe ser menor que la tensión de prueba al impulso del equipo, la cual denominamos UW o UIM. Por lo tanto, la tensión residual UP es el parámetro más importante de un SPD. Pongamos un ejemplo. Si tenemos un equipo con tensión de prueba al impulso de 1500 voltios, el SPD seleccionado debe tener una UP inferior a estos 1500 voltios. Todos los SPD de nuestro catálogo tienen una tensión residual inferior a 1500 voltios, puesto que este es el valor mínimo que la normativa exige para cualquier equipo. Pasemos ahora al tipo de SPD. Tenemos diferentes configuraciones disponibles. De un polo, que casi nunca se sugiere porque normalmente en nuestro sistema tenemos al menos dos fases o fase neutro. Luego tenemos dos polos, tres polos y cuatro polos. Y por otro lado tenemos un polo más neutro y tres polos más neutro. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre cuatro polos y tres polos más neutro? Siempre tenemos cuatro conductores que proteger, ya que tenemos la fase 1, la 2, la 3 y el neutro. La diferencia reside en cómo está construido el SPD. Como vemos en la diapositiva, cuando no tenemos el neutro como polo, en lugar de tener todos los elementos compuestos por varistores, también tenemos un elemento GDT. El GDT es un elemento gaseoso. Entonces, ¿por qué estas dos configuraciones? Esto lo veremos en el configurador al final de este webinar. Como adelanto, si no sabemos nada sobre el sistema, la opción de tres polos más neutro es la más conservadora, por lo que nunca nos equivocaremos con ella. De la misma manera, en un sistema monofásico se puede elegir entre dos polos o un polo más neutro. Hay casos en los que se puede usar los dos polos
y otros en los que no, y la elección de un polo más neutro es obligatoria. Igual que en el caso anterior, la elección de un polo más neutro es la más conservadora y con la que nunca nos equivocaremos. Otra característica típica de los SPD y que nos sirve para identificarlos son las llamadas clases de descarga. Tenemos la clase 1, clase 2 y clase 3 según la norma IEC, tipo 1, tipo 2 y tipo 3 según la norma EN, y para la norma alemana, la VDE, tenemos la clase B, clase C o clase D. En realidad, las normas pueden diferir en términos de clasificación, pero hay una relación 1 a 1 entre la clase 1, el tipo 1 y la B, y así sucesivamente, porque los ensayos a fin de cuentas son los mismos. La clase está relacionada con la capacidad del SPD para manejar eventos de tipo impulsivo. Si el SPD tiene que lidiar con un rayo, deberá ser de clase 1. Si la sobretensión es inducida, deberá ser de clase 2. Y si hay que proteger un dispositivo electrónico alejado de una posible fuente de sobretensión y lejos del punto de entrega de la red, como por ejemplo una máquina, un electrodoméstico, un instrumento de medida, etc., se puede utilizar un SPD de clase 3. Imaginemos estas clases como barreras contra los fenómenos impulsivos. Cuanto mejor sea la clase, más alta es la barrera que ofrece el SPD. Cuando se produce una sobretensión en un punto determinado de la red, ésta va perdiendo energía de forma drástica durante su paso, y por lo tanto, cuanto más lejos estemos de ese punto, menor será la barrera o la clase del SPD que podremos elegir. En esta diapositiva se representan los requisitos de la norma en términos de tensión de prueba al impulso, lo que denominábamos UW o UIMP anteriormente. Este valor varía según la exposición del dispositivo a los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, el contador de energía que tenemos en casa debe resistir un impulso de hasta 6 kV. El PC que tenemos sobre la mesa debe resistir hasta 1,5 kV. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un SPD instalado en la línea de distribución, o sea de tipo 1, y un SPD instalado para proteger un PC, o sea de tipo 3? A nivel de tensión residual no cambia nada porque ya hemos visto que todos los SPDs tienen una UP inferior a 1,5 kV. Lo que cambia es la capacidad de descarga. Por este motivo tenemos que sugerir una clase más alta, tipo 1, en la línea de distribución y un tipo 3 para proteger un PC. Por lo tanto diremos que la clase es la capacidad de descarga de un SPD ante una sobretensión. Bien. Ahora vamos a hablar de un tema que a veces puede causar cierta confusión. Se trata del ciclo de vida de un SPD. En esta diapositiva vemos el modo de funcionamiento normal de un SPD. Como hemos visto antes, el SPD en condiciones normales es un circuito abierto. Cuando llega el impulso, el SPD se convierte en un cortocircuito que descarga la corriente de este a tierra. Dependiendo de la clase, el SPD debe disparar al menos una vez si hablamos del tipo 1 o al menos 15 veces si hablamos del tipo 2. ¿Qué significa esto? Si cae un rayo sobre mi instalación, el SPD de tipo 1 deberá funcionar como mínimo una vez. Si en esta instalación solo suceden sobretensiones inducidas, el mismo SPD deberá funcionar como mínimo 15 veces. Otra pregunta que se suele hacer: ¿con qué frecuencia tenemos que cambiar los SPDs? Normalmente, en un sistema construido según normativa, es posible que un SPD llegue al final de su vida a los 5 o 6 años. Este es el ciclo de vida estadístico de un SPD que solo ha tenido que manejar sobretensiones de tipo no atmosférico. Por otro lado, como ya hemos comentado, si éste sufre de una descarga atmosférica, podrá llegar al final de su vida después de la primera operación. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de vida útil en este caso? Bueno, pues este es el motivo por el que los SPD tienen un indicador, una bandera que muestra su estado operativo. También este es el caso por el que se hace necesaria la implementación de fusibles de respaldo. Ahora veremos cómo. Supongamos que tenemos un SPD que ha soportado sobretensiones no atmosféricas en 15 ocasiones y por lo tanto está cerca de llegar al final de su ciclo. ¿Qué sucede en su interior? El dispositivo empezará a calentarse hasta un punto que solo dependerá de su propia constitución. Por lo tanto, para evitar que la temperatura alcance ciertos valores, internamente hay un desconector que abrirá un contacto normalmente cerrado.
Además, moverá el indicador de estado de verde a rojo y en caso de que haya una salida con un contacto de señalización, este también cambiará su estado. De esta manera, el SPD nos informa que ha llegado al final de su vida y normalmente queda en circuito abierto. Esta es la situación más clásica. Haciendo la analogía de un motor, esta situación equivaldría a cuando la protección térmica se dispara, aunque en este caso no hay rearme posible. Siguiendo con la analogía, un motor, además de estar en condición de sobrecarga, también puede estar en condición de cortocircuito. Lo mismo aplica en un SPD. Veamos cómo. Este es un caso muy particular y poco frecuente que, sin embargo, la norma requiere que consideremos. Vemos como en este caso, llegados al final de la vida del SPD, este queda cortocircuitado. Por lo tanto, toda la corriente se derivará a través suyo a tierra, de forma permanente. Para evitar esta situación, tenemos que dotar al SPD de una protección contra cortocircuitos. De hecho, esta protección de respaldo es casi siempre obligatoria. ¿Y cómo protegemos un dispositivo contra cortocircuitos? Pues normalmente se utilizan fusibles o disyuntores, es decir, sistemas que sean capaces de detectar esa situación de cortocircuito y de actuar de forma muy rápida para interrumpirlo. Si el SPD queda cortocircuitado, derivará de forma permanente toda la corriente de la línea a tierra. Por tanto, nuestro sistema ya no estará protegido. Para evitarlo, la mejor forma de proteger el SPD es mediante unos fusibles externos, conocidos como fusibles de respaldo. Son los que vemos en la imagen como F2. ¿Es siempre necesaria esta protección de respaldo? Y si es así, ¿qué fusibles debo usar? La respuesta no es tan sencilla. Como pauta general, diremos que en el caso de SPDs de tipo 2, si el disyuntor que protege la línea aguas arriba es igual o inferior a 125 amperios, podremos prescindir de estos fusibles. Hablamos de clase 2 porque es lo que típicamente se utiliza, ya que en la mayoría de casos el sistema no está directamente expuesto a rayos. Ahora bien, si el disyuntor es igual o mayor a 160 amperios, probablemente sugeriríamos un SPD de clase 1, y en este caso los fusibles de reserva son obligatorios. El tipo y el calibre de estos fusibles vienen recomendados en nuestro catálogo. Bien, una vez introducidos estos conceptos teóricos, vamos a hablar un poco de nuestro rango de productos. Veamos qué podemos ofrecer en concepto de protectores de sobretensión. Por supuesto, no vamos a analizar cada referencia. Para ello, sugerimos echar un vistazo al capítulo 14 de nuestro catálogo. También en nuestro sitio web encontraréis un folleto muy útil dedicado a esta familia, donde se detalla toda la información ofrecida en este webinar y del que recomendamos muy encarecidamente echar un vistazo. El objetivo de las dos próximas diapositivas es el de dar una visión general de lo que podemos ofrecer a nuestros clientes en cuestión de SPDs, según sus necesidades. Para instalaciones de corriente alterna tenemos tres tipos de SPDs: tipo 1 y 2, tipo 2 y tipo 3. Para el tipo 1 y 2 tenemos la serie SA1B, que es un dispositivo monobloque. Con una corriente de choque de 25 kA es ideal para zonas de alto riesgo de caída de rayos. Luego tenemos la serie SA0 con cartucho extraíble y la SA0B en versión monobloque, ambos con una corriente de choque de 12,5 kA. Son ideales en instalaciones de poca extensión para proteger el sistema desde el interruptor general hasta los aparatos terminales. El cartucho de protección es enchufable y permite su sustitución de forma rápida para facilitar las labores de mantenimiento. Estas series de SPD combinan las prestaciones requeridas para tipo 1 y tipo 2 en un mismo producto y pueden proteger contra impactos de rayo directos e indirectos y contra sobretensiones inducidas. Pueden instalarse en los cuadros primarios de distribución o cerca de cuadros intermedios. Las versiones monobloque tienen una corriente de cortocircuito a 50 Hz de 50 kA. En la versión de cartucho extraíble, la corriente de cortocircuito es de 25 kA. Respecto a los SPD de tipo 2, tenemos la serie SG2. Con una corriente de descarga de 20 kA, esta presenta cartucho extraíble y se instala en los cuadros intermedios y cerca de aparatos terminales, para la protección contra sobretensiones inducidas.
Cabe destacar las ventajas que ofrece hoy en día la serie SG2. Primero, al ser de cartucho es muy fácil y seguro su mantenimiento, ya que no hay necesidad de hacer un cero en la línea principal. La otra ventaja es que al ser de tipo 2, si el disyuntor aguas arriba es de 125 amperios o inferior, no hay necesidad de incorporar fusibles de respaldo, con las dificultades que esto conlleva. Por otro lado, en esta categoría tenemos la serie SG2C, también de cartucho extraíble. Es adecuada para cuadros domésticos donde es suficiente con una protección contra descargas indirectas de 5 kA por polo. Su gran ventaja es su tamaño, ya que en un solo módulo DIN podemos proteger 2 polos. Finalmente, como podemos ver en la imagen, tenemos los de tipo 3. En esta categoría tenemos la serie SA3 en 2 versiones, con cartucho extraíble y en tamaño compacto. La primera se monta sobre carril DIN y la segunda directamente en borneros o canaletas. Esta serie está destinada a proteger aparatos terminales como vimos previamente, básicamente equipos o componentes electrónicos. La versión para carril DIN incluye una salida de relé con un contacto conmutado para la señalización de su estado. En cuanto a la versión compacta, esta se puede adquirir con una señal de disparo acústica o luminosa. Además, se entrega con 11 centímetros de precableado. Veamos los SPD para instalaciones fotovoltaicas. Tenemos la serie SA2DG y la serie SG2DG. Ambas de cartucho extraíble se instalan en el lado de corriente continua de los equipos fotovoltaicos a fin de protegerlos contra sobretensiones inducidas. En estos dispositivos, el principal parámetro que hay que tener en cuenta es la tensión máxima operativa, que es la UCPV, tal como vemos en la imagen. Esta será de 600 voltios para la serie SA2DG y hasta 1500 voltios para la serie SG2DG. Este valor es la tensión máxima que el SPD puede soportar permanentemente sin que éste dispare o en última instancia se destruya. También se puede considerar como la tensión máxima generada por las cadenas o strings de la instalación fotovoltaica. Y finalmente, dentro de nuestro rango de productos tenemos los descargadores para proteger líneas de datos. Concretamente son 2 modelos. Por un lado, el SASD5VR, que se instala en líneas RS485 que funcionan a 5 voltios de continua. Y por otro lado tenemos el SASD ET6, que se instala en líneas de Ethernet de categoría 6 y que funcionan a 48 voltios de continua. Estos se utilizan generalmente para la protección de líneas de datos, de televisión, de redes informáticas, centralitas electrónicas o instrumentos de medida. Lo ideal es instalar un SPD tanto al principio como al final de la línea de datos. De esta manera la protegeremos contra sobretensiones inducidas en cualquier punto y en cualquier dirección. Por ejemplo, tenemos un instrumento al final de una línea RS485 y solo la tenemos protegida con un SPD justo antes de dicho instrumento. Al principio de la línea, es decir, justo detrás del máster, no tenemos nada. Pues bien, si una sobretensión alcanza esta línea, nuestro instrumento estará protegido, pero el máster ubicado al principio no lo estará. Por eso es recomendable poner un SPD justo después del máster y otro justo antes del instrumento. Bien, vista la parte teórica y visto nuestro rango de productos, acabaremos este webinar dedicado a los descargadores de sobretensión con una parte algo más práctica. Esta diapositiva está sacada del folleto que os comentaba anteriormente. Lo que vemos aquí es un método simplificado para elegir el SPD más adecuado en base al tipo de instalación. Lo primero que tenemos que saber es si se trata de media o baja tensión. Media tensión normalmente la encontraremos en grandes plantas industriales o comerciales, y baja tensión típicamente en mediana y pequeña empresa, comercios o residencias. Luego debemos conocer el sistema de distribución. TNS o TNC para distribución en media tensión y TT para distribución en baja tensión. Por supuesto, esto es a nivel orientativo. Obviamente, el instalador deberá conocer en cada caso de qué tipo es su sistema. En este punto, para un sistema de media tensión, solo nos quedará saber si se trata de una línea monofásica o trifásica. Sin embargo, si nuestro sistema es TT o baja tensión, tendremos que saber si vamos a colocar nuestro SPD aguas arriba o aguas abajo del primer interruptor diferencial de la planta.
Esto es algo que mencionamos al principio de este webinar. Vemos que si instalamos el SPD antes del primer interruptor diferencial, tendremos que utilizar los modelos con elemento gaseoso en el neutro. Si nos fijamos en las referencias para este caso, veremos que después del código de la serie SG2, SA2, etc., vienen las siglas 1N o 3N, dependiendo si son monofásicos o trifásicos, en lugar de las siglas 2P o 4P. Por tanto, si vamos a instalar el SPD aguas arriba del primer diferencial de la instalación, será obligatoria la elección de las variantes un polo más neutro o tres polos más neutro. Por último, ya solo nos quedará conocer la ubicación de la planta. Tenemos tres categorías. La zona urbana es aquella que normalmente solo está sometida a sobretensiones inducidas. Para esta zona se suele recomendar modelos SG2 que son del tipo 2. La zona no urbana es aquella que puede estar sometida tanto a impactos de rayo como a sobretensiones inducidas. Para esta zona es mejor incrementar las barreras y por ello se recomiendan los modelos tipo 1 y 2 de 12,5 kA como son los SA0. En tercer lugar, cuando hablamos de zona no urbana expuesta, nos referimos a un sistema, por ejemplo, ubicado en una zona montañosa o en un campo eólico, donde los impactos directos de rayo y las sobretensiones inducidas suelen estar presentes. Por tanto, para esta zona no tenemos más opción que recomendar SPDs de la serie SA1B, los cuales son de tipo 1 y 2 de 25 kA y nos brindan el mayor nivel de protección. Una última aclaración. Los SPDs de nuestro catálogo están pensados para ser utilizados en redes de 230/400 voltios. Sabemos que existen aplicaciones industriales como por ejemplo hornos de inducción cuyas redes son a 400 voltios/690. En estos casos no podemos recomendar nuestros productos. En contrapartida, si la tensión nominal es inferior, por ejemplo 120 o 210 voltios, sí podemos recomendar nuestros SPDs, pero habrá que tener en cuenta el parámetro UP. Recordemos que la tensión residual UP debe ser siempre inferior a la tensión de prueba al impulso que puede soportar el equipo, y esta normalmente va asociada a la tensión nominal de la red. Por tanto, si la tensión nominal es menor, es posible encontrarnos con equipos cuya tensión de impulsos sea menor de 1,5 kV. Bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. Ahora pasamos al turno de preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer en este momento. Bueno, sí, se puede que la escriban por el chat y nosotros ya iremos contestando en la medida de lo posible. ¿No hay preguntas? ¿Ha quedado todo claro entonces? O muy claro o nada claro. Bueno, se nos han dormido, a la hora de las siestas han dormido todos. Bueno, pues no hay preguntas por lo que vemos. Por lo tanto, ya podríamos dar por finalizado este webinar. Y solo queda, bueno, pues emplazaros al siguiente webinar. Rebeca ya os dirá, os hará llegar fechas y agendas. Y hasta aquí mi aportación. Pues lo dicho, que muchas gracias por vuestra atención y en breve, bueno, como ha comentado Xavi, cada semana realizaremos un webinar. La semana que viene tenemos el de los conmutadores automáticos de redes, el miércoles que viene, y ya, pues si queréis participar, ya os enviaremos la invitación. Muchas gracias por todo a vosotros. Disculpar por bueno, el envío de emails, que hemos tenido un pequeño problemilla, pero ya está. A ver, tenemos una pregunta de Isaac. ¿Qué temporizadores se usaba con conmutación? Ahora no sé. Creo que esto, Isaac, no tiene que ver con lo que estamos ahora hablando.
Para esta pregunta, si puedes, contesta un correo, bueno, escribe un correo por favor a Xavi, que lo tenéis en la agenda, y tema de temporizadores te contestamos por email, ¿vale? Muchas gracias.